Les doy la bienvenida a esta nueva edición de La Entrevista en France 24, hoy en compañía del periodista y escritor franco-libanés Amin Maalouf, observador de las fracturas y de los mestizajes del mundo moderno. Sus numerosas novelas y ensayos están atravesados por el exilio, las identidades y la memoria. En 2023, Amin Maalouf fue elegido secretario permanente de la Academia Francesa, y aquí en México hace unos días, durante la apertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, le dieron el prestigioso premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2025 por ser una de las voces más importantes de nuestros tiempos. Amin Maalouf, gracias por haber aceptado esta invitación para hablar con nosotros en France 24. Un placer. Tout d'abord, comment vous êtes-vous senti? En primer lugar, ¿cómo se sintió cuando estuvo en el escenario hace unos días aquí en México y recibió este premio de la Feria del Libro más importante del mundo hispanohablante? Plus importante du monde hispanophone. Déjà, j'étais impressionné par la foire du livre elle-même. La FIL de Guadalajara en sí ya me impresionó. No hay muchas ferias de libro en el mundo de tal envergadura y con tanto público. Ves a la gente salir del edificio con bolsas llenas de libros y eso te hace inmensamente feliz. Y lo que también me impresiona de este premio es que se concede a autores de todas las lenguas romances, lo que es poco habitual y es una idea excelente. Par rapport à ce prix, c'est qu'il est décerné à des auteurs de toutes les langues romanes. Et c'est extrêmement rare et c'est une excellente idée. Así que hay autores españoles, italianos, franceses y portugueses, y eso es maravilloso. Es maravilloso reunir a todas estas lenguas en un mismo evento, y creo que otros países deberían seguir el ejemplo. Y en cualquier caso, nunca dejaré de repetirlo en Francia y en otros lugares. Realmente debe haber eventos que reúnan a todas esas lenguas. En France et ailleurs, il faut vraiment qu'il y ait des événements qui rassemblent toutes ces langues. Et alors, dans votre discours de remerciement ici à Guadalajara, En su discurso de aceptación del premio aquí en Guadalajara, como en su último libro publicado en 2023, El laberinto de los extraviados, Occidente y sus adversarios, lanza una advertencia. Nuestro mundo está en crisis y no se hace nada para evitar el cataclismo previsto. ¿Esperaba que este libro estuviera tan de actualidad 2 años después de su publicación? 2 ans après sa publication. On espère toujours que les choses vont s'améliorer, mais malheureusement, il est clair dans le monde d'aujourd'hui que les choses ne s'améliorent pas véritablement. Siempre esperamos que las cosas mejoren, pero por desgracia está claro que en el mundo actual las cosas no están mejorando realmente. Dicho esto, no me desespero en absoluto. De hecho, creo que hay cosas maravillosas en el mundo actual. Como dije en mi discurso, vivimos tiempos fascinantes que no cambiaría por ningún otro momento del pasado y al mismo tiempo aterradores. Tenemos fenómenos que somos incapaces de controlar, fenómenos que son totalmente nuevos y que evolucionan a una velocidad vertiginosa. El más evidente, el más espectacular, es la inteligencia artificial, que ha irrumpido en nuestras vidas y puede ofrecernos lo mejor o lo peor. Puede ser un factor de desarrollo acelerado, como hemos visto en medicina, por ejemplo. Puede resolver en cuestión de semanas problemas que antes tardaban años en resolverse. Así que aporta enormes beneficios en todos los ámbitos, incluida la cultura. On l'a vu en médecine, par exemple, ça permet de résoudre en quelques semaines des problèmes qu'il fallait des années pour résoudre. Donc ça apporte énormément dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la culture. Et en même temps, y al mismo tiempo representa enormes riesgos. Si no sabemos gestionar este nuevo poder, podría llevarnos al desastre total, a la aniquilación. Así que todo esto está ocurriendo al mismo tiempo, y una vez más, es a la vez maravilloso y aterrador. Arrive en même temps, et encore une fois, c'est à la fois merveilleux et effrayant. Ce dernier livre, vous en avez terminé l'écriture. Usted terminó de escribir este último libro justo cuando estallaba la guerra en Ucrania y hoy, 3 años después, el otro conflicto que está en el centro de la actualidad y que las instituciones internacionales son incapaces de resolver es la ofensiva de Israel contra Gaza, así como los ataques contra Líbano, en particular, que es su patria de nacimiento. Ya que conoce la región y la historia de estos diferentes países, ¿cómo analiza lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 y durante los últimos 2 años? Et les 2 ans qui viennent de s'écouler. Vous avez raison de faire un parallèle entre ces deux évolutions. Ce sont mes deux régions, en quelque sorte. Il y a ma région natale
qui est le Levant. Tiene razón al establecer un paralelismo entre estos dos acontecimientos. Son mis dos regiones, por así decirlo. Mi región natal es el Levante, mi región de adopción es Europa. Y es cierto que ha habido conflictos en el Mediterráneo Oriental durante mucho tiempo, pero estos conflictos se han amplificado en los 2 últimos años hasta un punto sin precedentes. En Europa, yo diría que es esto aún más grave, porque allí estábamos convencidos de que nos habíamos librado de este tipo de conflictos de una vez por todas. Y ahora estamos asistiendo a un conflicto que es extraño, porque en algunos aspectos se parece a la Primera Guerra Mundial, con trincheras llenas de barro, y en otros aspectos tenemos enjambres de drones, por lo que realmente tenemos la guerra del futuro y la guerra del pasado sucediendo al mismo tiempo. Y una vez más, en un momento en que en Europa pensábamos que habíamos acabado con este tipo de guerra para siempre. Así que entre lo que está ocurriendo en Medio Oriente y lo que está ocurriendo en Europa, creo que es extremadamente preocupante y estamos deslizando hacia un mundo mucho más peligroso, sobre todo porque hay una carrera armamentística que no siempre es evidente, pero que es extremadamente peligrosa para el futuro. Je pense que c'est extrêmement inquiétant et on est en train de glisser vers un monde beaucoup plus dangereux, surtout qu'il y a une course aux armements qui n'est pas toujours apparente, mais qui est extrêmement périlleuse pour l'avenir. Et vous parlez dans votre livre beaucoup entre l'inaction. En su libro habla mucho de la inacción y de que la escena internacional y las instituciones internacionales se encuentran impotentes ante estos conflictos, especialmente en Líbano. Quizás hace años esos hechos habrían provocado una reacción internacional y de muchos otros países. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Cómo es posible que estemos asistiendo a esto y que, por ejemplo, Líbano esté siendo atacado y nadie reaccione? En train de dire on nous attaque et personne ne réagit. Vous avez raison, je pense que les institutions internationales ont de moins en moins de place dans la vie. Tiene razón, creo que las instituciones internacionales tienen cada vez menos espacio en la vida mundial y es culpa de las potencias, es culpa de los poderes de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos y también China y Rusia, pero en primer lugar Estados Unidos, que es la gran potencia que debería ser, por así decirlo, el garante de un nuevo orden internacional y que no está desempeñando realmente ese papel. Es cierto en Líbano, es cierto en Ucrania y es cierto en casi todas partes. Creo que el orden mundial se está desmoronando, se está volviendo a la ley de la selva y eso es muy preocupante y creo que necesitamos urgentemente intentar restablecer alguna apariencia de legalidad internacional. Et je pense qu'il est urgent d'essayer de rétablir un semblant de légalité internationale. Mais dans le livre, vous montrez également comment par le passé. En el libro también muestra cómo en el pasado las potencias han caído, en particular por excesos de confianza y también por errores de arrogancia. ¿Cree que el segundo mandato de Donald Trump podría cambiar las cosas para Estados Unidos? De Donald Trump, il pourrait faire basculer les choses. Oui, il commence parce qu'on est toujours dans Sí, la première empieza année. porque aún estamos en el primer año de su mandato. Está empezando a lo grande, con sorpresas constantes. Y ciertamente hay un elemento de arrogancia o hubris, como se suele decir. De hubris, Como dicen los griegos. C'est une évidence et c'est dangereux. Je pense Sí, que- es obvio y es peligroso. Creo que es peligroso para todos, incluida la democracia estadounidense. Hay unas desviaciones preocupantes. Estados Unidos se ha convertido muy rápidamente en la gran potencia, casi la única superpotencia, y por desgracia no ha asumido la responsabilidad que conlleva ese poder. Estados Unidos debería comportarse como una verdadera superpotencia, como una potencia paternal en relación con los países más pequeños y débiles. Avec cette puissance n'est pas assumée. Les États-Unis devraient se comporter véritablement un peu comme une puissance paternelle par rapport à des pays plus petits, plus faibles. Et là, Y lo que hemos visto especialmente en los últimos meses, desde principios de este año, es un comportamiento a menudo despectivo hacia los demás, insensible al sufrimiento de los demás. Y eso es preocupante. Espero que esto no continúe durante los próximos 4 años y más allá. Pero en cualquier caso, lo que hemos visto este año es preocupante. qui viennent et celles qui vont suivre. Mais en tout cas, ce qu'on a vu cette année est inquiétant.
Ici, l'attitude des États-Unis. La política exterior de Estados Unidos es muy importante para el continente latinoamericano, desde México hasta Argentina. Usted trata el caso de América Latina, lo cita en todo caso en el libro, y en particular con esta frase del expresidente mexicano Porfirio Díaz: pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. ¿Es una frase que le sigue pareciendo actual? Si près des États-Unis. Est-ce que c'est une phrase que vous trouvez encore d'actualité? Je pense que les grandes puissances ont une responsabilité, notamment par rapport à leurs voisins. Creo que las grandes potencias tienen una responsabilidad, sobre todo en relación con sus vecinos, y creo que a menudo no cumplen su papel. Es el caso de Rusia, que ha sido odiada por todos sus vecinos debido a su terrible arrogancia, sobre todo durante la era soviética, que desgraciadamente continúa hoy en día. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, que ha sido muy odiado en América Latina, y no es por casualidad, no es gratuito, es porque hay una actitud de excesiva intervención, de arbitrariedad, y desgraciadamente no hemos pasado esa página, seguimos ahí, y creo que es importante que Estados Unidos cambie su actitud hacia sus vecinos inmediatos y les permita beneficiarse de lo que ha sido capaz de conseguir, en lugar de hacerles pagar el precio. Es importante que los Estados Unidos modifien leur attitude par rapport à leurs voisins immédiats et qu'ils les fassent bénéficier de ce qu'ils ont pu réaliser eux-mêmes plutôt que de leur faire payer le prix. Pour terminer voilà, cet échange, je voulais vous demander sur... Para terminar esta entrevista, quería preguntarle en qué se basa hoy su esperanza, más allá de los avances científicos que ha mencionado. ¿Hay también esperanza a nivel político, social o incluso cultural? Même au niveau de la culture, est-ce que vous voyez cet espoir? Je pense que l'espoir vient avec l'inquiétude, c'est-à-dire ce qui arrive. Creo que la esperanza viene acompañada de preocupación, es decir, que lo que ocurre en el mundo, sobre todo en el campo de la ciencia y la tecnología, suscita conciencia, preocupación y preguntas sobre el futuro, incluso sobre el destino de los seres humanos, mucho más que en otros momentos de la historia. Nos planteamos un cierto número de preguntas y creo que en sí mismo esto es positivo porque por una parte esta toma de conciencia conducirá a algo y por otra tenemos los medios para mejorar las cosas si tomamos conciencia de ello, porque la ciencia y la tecnología nos dan los medios para actuar. Así que no creo que la esperanza sea solo un deseo. Creo que hay razones objetivas para mantener la esperanza. L'espoir, ce n'est pas simplement un vœu pieux. Je pense qu'il y a des raisons objectives pour garder espoir. Muchas gracias, Amin Maalouf, por esta conversación y por su tiempo con nosotros en France 24. Gracias a usted. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros, hay más entrevistas y más información en France 24, france24.com. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. Lo que trato es de limpiar la salida para el coche. Aquí sale marrón, pero hay sitios en casas que sale totalmente gris y quedan los pozos todos por aquí
negros. Nosotros nos vemos afectados directamente, pero esas cenizas se han ido también a los arroyos y esos arroyos han llevado a los ríos principales, como es en el caso al Leira, y del Leira han ido al propio río Sil, y esas cenizas ahora mismo pues están yendo hacia la costa. Por lo menos que tengan agua para beber, ya que no podemos ducharnos porque el agua está completamente negra. Yo llevo 2 días sin duchar, tendremos que esperar a que vayan cesando estas lluvias para podernos duchar. Podemos hacer una intervención muy rápida, una siembra con un dron que esparce las semillas, las dispersa todas y el cereal sale, brota y se forma como un césped aquí de gramíneas que fijan el suelo y retienen los nutrientes y protegen de la erosión y las aguas abajo. Ahí es donde tenemos que trabajar, esos son 2 tributos.